Buenos días, queridos estudiantes. Muy feliz de saludarlos en esta ocasión. En esta videoclase avanzaremos el tema número 4, que titula Oraciones para completar. ¿Qué son las oraciones para completar? Este ejercicio de razonamiento verbal consiste en completar oraciones. Muy bien, para completar las oraciones necesitamos seguir 3 pasos, por lo que tenemos primeramente el primer paso, el cual consiste en observar la concordancia gramatical de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener en cuenta el número y el género de la palabra faltante en nuestra oración. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una oración para completar que nos dice: una se construye mediante preguntas. Y aquí nosotros tenemos las opciones. Una nos está hablando de que falta entonces una palabra del género femenino, ¿verdad? Y el número sería plural o singular. Muy bien, sería singular, porque solo se refiere a una, ¿verdad? Y en género femenino. Y nosotros vemos entonces nuestras opciones. Cumple con el género, noticia, femenino. Cuento, no cumple con el género. Por lo que esta palabra la vamos a descartar inmediatamente, en vista de que no cumple con el género. Asimismo, no cumple con este primer paso, es decir, con la concordancia gramatical. Entonces, nosotros lo descartamos. La opción B la descartamos, ya no la tomamos en cuenta. Siguiente. ¿Cuál es el segundo paso? Revisar la coherencia. ¿A qué se refiere revisar la coherencia? Es decir, revisar los otros elementos de la oración. ¿De qué nos está hablando la oración? Una se construye mediante preguntas. Nos está hablando de algún texto, ¿verdad? Un tipo de texto que se construye mediante preguntas. Muy bien, en ese caso entonces nosotros vemos nuevamente las únicas 3 opciones que nos quedan, porque ya hemos descartado la de inciso B. Ahora vamos a seleccionar cuál de estas podría ser. Se construye mediante preguntas, nos está hablando de un tipo de texto, habíamos mencionado. Tenemos noticia, entrevista, amiga. Entre estos dos puede estar involucrado el tipo de texto, pero el inciso de amiga, es decir, el inciso D, no cumple con la coherencia de la oración, porque amiga no corresponde a un tipo de texto. La razón por la cual descartamos esta opción. Así únicamente nos quedan 2 opciones de las cuales nosotros debemos elegir. Pasamos entonces al tercer paso. Nos dice el tercer paso
que debemos fijarnos en la precisión léxica. ¿Qué quiere decir esto? Hallar el término exacto que complete la oración, es decir, el sentido que tiene nuestra oración. Por ejemplo, entre ambos textos, ya sea noticia y entrevista, hay una diferencia abismal que nos dice, noticia no solo se construye mediante preguntas, ¿verdad? Es un texto que, al igual que la entrevista, puede ser hablado, ¿no? Pero no únicamente se construye con preguntas, se construye mediante relatos, mediante investigación también, ¿verdad? Pero no únicamente con preguntas. Pero viendo la opción de entrevista, nosotros hemos avanzado el tema de la entrevista y sabemos que la entrevista se construye a partir de preguntas, porque yo no puedo tener una entrevista sin realizar preguntas. Así que por eso, entrevista es la opción que posee netamente preguntas y completa el sentido de nuestra oración. Por lo que noticia queda descartado y entrevista es nuestra palabra correcta y la que falta en nuestra oración. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio porque es importante que ustedes practiquen lo que son las oraciones para completar, porque cuando ustedes se presenten a exámenes, ya sea en la universidad, ya sea en institutos, estos presentan pruebas psicotécnicas. Estas pruebas normalmente presentan oraciones para completar. Y si ustedes ya practican a modo de juego, es decir, por ejemplo, en las noches de juego de familia, ustedes pueden plantear este juego, explicándoles los 3 pasos que se deben seguir para elegir la opción correcta. Si ustedes practican con los 3 pasos, el completado de oraciones, de inmediato ustedes al solo ver una oración incompleta y sus opciones van a realizar de forma rápida ya con los procesos incorporados y procesados para ustedes, de manera inmediata van a resolver este tipo de ejercicios de razonamiento verbal. Por eso es bueno que ustedes practiquen a modo de juego. Muy bien. Para preparar una, necesitamos harina y, además de otros, muy bien, primeramente vemos que nos está hablando de alguna receta, ¿verdad? Es para entender el sentido del cual nos está hablando esta oración. También vemos la coherencia, ¿no? Bien, entonces, al ver que nos está hablando de una receta, tenemos estas 3 opciones: hamburguesa, sal, niños; torta, huevos, ingredientes; masa, huevos, leones. Primeramente vamos a probar con esta opción. Nos dice, para preparar una hamburguesa necesitamos harina y sal, además de otros niños. Revisamos si tiene coherencia. Los niños son parte de los ingredientes para realizar una hamburguesa. La harina es un ingrediente para preparar hamburguesas. No, ¿verdad? Ahí vemos que de ninguna manera cumple con la coherencia ni tampoco con el sentido.
la siguiente. Entonces, esta la descartamos. Esta primera opción no nos sirve, la descartamos, la anulamos. La segunda, torta, huevos, ingredientes. Para preparar una torta necesitamos harina y huevos, además de otros ingredientes. Muy bien, esta sí cumple con la coherencia, cumple con la precisión léxica, también con la concordancia gramatical. Por lo que, al revisar, ya tener internalizados nuestros 3 pasos para identificar la palabra faltante en nuestra oración, llegamos a la conclusión de que la opción de torta, huevos, ingredientes es la correcta para completar esta oración. Muy bien, no se olviden practicar para que ustedes puedan internalizar y, como les mencionaba anteriormente, apenas vean una oración para completar y sus opciones, ustedes ya inmediatamente lo van a poder seleccionar y descartar las respuestas incorrectas. Muy bien, cuídense mucho mis niños, hasta una próxima clase. Ahora pasen a ver el siguiente video, en el cual vamos a desarrollar nuestras actividades presentes en nuestro libro.